Sí, pero está correcto. A ver, buenas noches con todos. Vamos a hacer una eh, clase modelo introductoria sobre el mecanismo de obras por impuestos. Básicamente vamos a hablar un poco del marco general que vamos a poder ver y desarrollar en las siguientes sesiones del curso. Bueno, me presento. Yo soy Víctor Montes de Oca, yo soy ingeniero civil. Trabajo en gestión pública, bueno, en infraestructura, en realidad, en proyectos públicos y privados hace bastante tiempo. He liderado en una empresa privada la gestión de obras por impuestos y actualmente lidero una consultora que se dedica a brindar asesorías en este tipo de proyectos o en este mecanismo a empresas privadas que buscan incorporar o participar de este mecanismo, ¿no? No sé si lo dije, yo soy ingeniero civil y bueno, conmigo vamos a estar viendo este, este curso. Cualquier duda, por favor, me la escriben y vamos conversando que de eso se trata un poco, ¿no? Eh, para entender un poco el contexto de infraestructura pública o de las necesidades que tiene el país, me gusta iniciar con un concepto que se llama la brecha de infraestructura. Esto quiere decir o mide más o menos eh, es la diferencia entre la necesidad de infraestructura que hay en un país y la oferta que existe en el mismo país. Se miden, digamos, en esa variación. En el Perú, según cifras de AFIN para la Universidad del Pacífico, la brecha está en 160.000 millones de dólares. Entonces digamos, brutal o tremendo el trabajo que el Estado tiene pendiente por hacer para que todos los peruanos tengan acceso a infraestructura de calidad y cantidad en general, ¿no? Entonces, eh, la cantidad o sea, digamos, todo esto se mide en agua y saneamiento, telecomunicaciones, transporte, energía, salud, educación, es decir, cuántas personas tienen agua y desagüe en sus viviendas, quiénes tienen acceso a un teléfono, quiénes tienen vías decentes, quiénes tienen acceso a luz en su vivienda. Eso más o menos es lo que mide la brecha de infraestructura. Y el Estado, como proveedor de servicios para todos los peruanos, tiene diversas modalidades para ir atacando estos proyectos de inversión, que digamos las más conocidas o sonadas son las asociaciones público-privadas, que antes les llamaban concesiones, que son estos tipos de proyectos en donde el Estado le cede al privado por una cantidad determinada de tiempo el uso de su infraestructura. Pasa mucho en las carreteras, por ejemplo, ustedes han visto que hay muchas que tienen peajes, que son de empresas privadas. Esas han sido cedidas a estas empresas para rehabilitarlas, mantenerlas y demás. Y luego está la obra pública tradicional, que es, digamos, lo que todos conocemos, o lo típico, digamos, eh, las licitaciones públicas que se publican en el SEACE, diferentes entidades públicas, tipo gobiernos regionales y demás, eh, licitan sus proyectos y bueno, digamos, es lo típico que se implementa. En el Perú, hace algunos años, nace una tercera opción, un tercer mecanismo que es más similar a la obra pública, es decir, en base a algún alcance se le cede a una empresa privada la ejecución de ese proyecto, o a veces el expediente técnico también, pero con la participación de la empresa privada. No llega a ser una asociación pública-privada, sino es un poco un nivel intermedio, se podría decir, ¿no? Entonces nace este mecanismo en Perú hace algunos años, llamado obras por impuestos, que digamos se convierte en un tercer mecanismo para reducir esta brecha de infraestructura o para que el Estado pueda ejecutar proyectos de inversión. Em, Ahora bien, qué cosas son las obras por impuestos? Es, como les decía, es un mecanismo adicional que permite a una empresa privada financiar y ejecutar estos proyectos de inversión pública con cargo a su impuesto de renta de la tercera categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que
digamos, tú puedes, además de pagar tu impuesto a la renta a la SUNAT directamente, puedes también ejecutar una obra y con esa obra restar cierta parte de esos impuestos. Vamos a revisarlo más adelante, pero en resumen, ese es el concepto de obras por impuestos. Es una innovación peruana, se inventó en el Perú, de hecho es reconocida a nivel internacional. Ya hay otros países que están implementando este mecanismo en sus políticas públicas. De hecho, me parece que Colombia está haciendo bastante obras por impuestos también hoy en día. Bueno, Honduras también quiere replicarlo, países de la región que han visto con buenos ojos la intervención de la empresa privada en infraestructura y la están replicando, ¿no? Em, ¿Qué tipos de proyectos se pueden ejecutar por obras por impuestos? La verdad es que al día de hoy prácticamente todos, desde caminos vecinales, proyectos de telecom, electrificación, rellenos sanitarios, todo lo que pueden ver en esta imagen, centros educativos, proyectos de agua y desagüe, de seguridad ciudadana, incluso se han hecho, canales, puentes, defensas ribereñas. La mayoría de infraestructura pública se puede ejecutar en el mecanismo de obras por impuestos, está permitido en el marco legal, de hecho, la mayoría de ministerios están adscritos, entonces ya se pueden ejecutar muchísimas cosas en este mecanismo, lo cual es una ventaja importante para el país. ¿Qué entidades públicas pueden ejecutar obras por impuestos? Como les mencionaba, casi todos los niveles, o mejor dicho, todos los niveles de gobierno, gobierno nacional, ministerios. Eh, Gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades públicas que tienen acceso a este mecanismo también y algunas mancomunidades. En gobiernos nacionales, algunos sectores, casi todos en realidad, salud, educación, turismo, orden público y seguridad, agricultura, saneamiento, cultura, casi todos los ministerios ya tienen facultades para ejecutar obras por impuestos. Digamos, entonces, todos los niveles de gobierno, sean nacionales o subnacionales, tienen la posibilidad, diferentes son las condiciones. Digamos, para el gobierno nacional el presupuesto se asigna de una manera distinta, los gobiernos regionales o subnacionales, mejor dicho, tienen una particularidad de que se les asigna presupuesto todos los años para este mecanismo. Entonces eso también lo vamos a explicar, cómo funciona la asignación de presupuesto, cómo se les descuenta, de de este componente de obra pública a obra por impuestos y cómo más o menos funciona, pero en líneas generales todos los niveles de gobierno pueden ejecutar obras por impuestos. Em, ¿Cómo funciona el mecanismo? Ya lo habíamos dicho más o menos en resumen, ahora lo vamos a explicar un poquito más con más detalle. Prácticamente una empresa privada, llámese que paga impuesto a la renta, pueden ser unos bancos, una minera, que hacen mucho en las mineras obras por impuestos, se asocia con una entidad pública y firman lo que se llama un convenio de inversión. Hay un primer detalle, no es un contrato, sino lo que se firma es un documento llamado convenio. Ya, como les había dicho, puede ser cualquier nivel de gobierno, gobierno regional, local, universidades, ministerios, firman este convenio de inversión que tiene como objetivo el financiamiento y la ejecución de la obra, ¿ya? Por lo general, quienes firman estos convenios no son empresas que se dedican al rubro de la construcción, aunque sí han participado empresas constructoras de este mecanismo. Por lo general son, como les decía, bancos, mineras, que no están que no forman parte de la cadena de valor de la construcción, sino que se meten a este mecanismo con un fin social, ¿ya? O sea, el objetivo de que estar su nombre en una obra que va a ayudar a la comunidad. Entonces, el objetivo de este convenio es financiar que la entidad pública, perdón, la empresa privada pone el dinero para esta obra y se ejecuta mediante un tercero, que será un constructor seleccionado mediante algún proceso privado en que esta empresa privada lo lleva como de la mano. Se ejecuta este proyecto de inversión, obviamente cumpliendo las normativas aplicables, incluso la empresa privada puede poner estándares superiores si es que sí lo considera. Se ejecuta este proyecto de inversión que finalmente va a traer beneficios sociales para la comunidad en donde se ejecute.
Y una vez que este proyecto está terminado, ahí interviene el Ministerio de Economía y Finanzas para otorgar lo que se le llama un certificado de inversión pública, regional y local, cuando quien financia el proyecto es una entidad de gobierno subnacional, o un certificado de inversión pública, gobierno nacional, cuando es un ministerio. Una vez que se termina la obra, o que se cumplen ciertas características, haberse validado que se ha ejecutado con la calidad correspondiente, que ya se terminó, se hizo la liquidación de la obra o se hicieron las validaciones correspondientes. Ministerio de Economía es quien emite este certificado y la empresa lo usa para pagar su impuesto a la renta. Y además, para las entidades públicas esto termina siendo como comprar algo o hacer la obra con tarjeta de crédito. Durante la construcción, la entidad pública no pone un sol para la construcción, eso lo financia la empresa privada, pero cuando se termina la obra, el MEF le entrega un certificado a la empresa por el monto que invirtió y a la entidad pública le descuenta ese monto o esa cantidad de dinero que se le ha entregado a la empresa privada como certificado de inversión, ¿no? Entonces, más o menos así funciona el mecanismo. Aquí interviene SUNAT también, porque es finalmente quien recibe estos certificados, y este es el esquema general de cómo funciona este mecanismo, ¿no? Los principales actores involucrados en el mecanismo de obras por impuestos, o sea, principalmente son la entidad pública que firma el convenio con la empresa privada que va a financiar el proyecto. Se unen a través del convenio, como habíamos dicho, esos son los principales actores. Sin embargo, no son los únicos. La empresa privada necesita un constructor o una empresa de ingeniería y construcción para participar en el proyecto y estas se unen o, digamos, se firma un contrato de construcción con lo que se le llama en el mecanismo empresa ejecutora, que es una contratista o una constructora que va, digamos, va de la mano con la empresa financista para construir esta obra. Y por su lado, la entidad pública necesita alguien que vele por sus intereses y que cumpla, digamos, que haga cumplir en el proyecto las especificaciones técnicas, los plazos y demás, y contrata a una empresa supervisora de manera directa. Entonces, hasta ahí ya hay cuatro actores. Además de la entidad pública, la empresa financista, aparece la empresa supervisora y la empresa ejecutora. Adicionalmente, los financistas, digamos, como lo habíamos dicho, no son empresas dedicadas a la construcción. Muchas veces la gestión de este tipo de proyectos recae en áreas de tipo relaciones comunitarias, proyectos sociales, el mismo equipo de finanzas muchas veces tiene a cargo los proyectos de obras por impuestos de las empresas que deciden involucrarse en este mecanismo, por lo cual aparece un quinto actor que se le denomina el gestor de obras por impuestos. Hay empresas que brindan asesoría, consultoría a las empresas privadas para facilitar la ejecución de estos proyectos. A nivel administrativo, técnico también muchas veces, político, social, un enfoque de soporte, digamos, un equipo gestor que las empresas privadas contratan. Muchas veces eh, es tercero, es externo. Algunas empresas ya están empezando a tener sus equipos propios, digamos, ¿no? También pasa, pero hay un quinto actor en todo caso, y digamos, entidades transversales, se podría mencionar algunas más, como Proinversión, que tiene su agente, digamos, tiene un rol de promover inversiones, también tiene el Banco de Estadística, está en Proinversión, tú puedes entrar a la web de Proinversión, ver qué empresas privadas se han adjudicado cuántos millones de proyectos, donde las entidades mandan los proyectos de interés a una lista de proyectos priorizados que se publica en la web de Proinversión. Proinversión tiene sectoristas en cada zona del país que asesoran entidades públicas y empresas privadas también en la participación del mecanismo. Tiene un rol de promotor, ¿no? Anteriormente, Proinversión era el ente rector del mecanismo, eso ha cambiado, pero técnicamente sigue siendo un soporte muy fuerte para las empresas privadas y para las entidades que
que entran en el mecanismo. Dato relevante también, el año que acaba de pasar, el 2024, ha sido récord histórico en financiamiento de obras por impuestos. Se han firmado convenios por más de 4.000 millones de soles, lo cual era impensado hace algunos años. Ha dado un salto de 800 millones a 4.000 el mecanismo, así que está creciendo bastante. Esperemos que se mantenga bien y sano, sobre todo, que es lo más importante para el país. Bueno, la Contraloría General de la República participa también en el proceso de obras por impuestos, participa en una etapa previa donde, digamos, revisa la información antes de que se convoque concurso, lo que se le llama en el mecanismo informe previo de la Contraloría, y para determinados proyectos hay lo que se llama también el control concurrente. Entonces, Contraloría es un actor relevante también en el mecanismo. Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Promoción y Políticas de la Inversión Privada, si no me falla el nombre de la Dirección General, es el ente rector actual del mecanismo. Es decir, si alguien tiene alguna duda sobre la interpretación de la norma, se le puede solicitar pronunciamiento al MEF respecto a cómo aplicar algún artículo de la norma y su reglamento, digamos, ¿no? Eh, MEF tiene el rol también de dictar las políticas, obviamente, las actualizaciones de la ley, promueve cambios en el mecanismo siempre para mejorarlo. Y bueno, tiene un rol clave también porque es quien determina eh, cuánto presupuesto van a tener las entidades públicas para este mecanismo y participa en diferentes etapas del mecanismo, participa muy activamente. Y bueno, SUNAT finalmente, que es quien recibe los certificados de inversión que el privado va a entregar cuando reciba, pues, esto a cambio de algún proyecto que ejecutó. ¿Cuáles son los beneficios del mecanismo? Eh, bueno, acá está dividido en tres. En realidad, creo que los beneficios son innumerables, pero aquí un pequeño resumen. Para la entidad pública, bueno, permite acelerar la ejecución de obras públicas. El mecanismo es bastante ágil, en 45 días se puede adjudicar un proyecto, si solo hay un postor, incluso en 30. Es algo bastante competitivo a razón de la obra pública tradicional. La participación de las empresas privadas agiliza estos procedimientos porque, digamos, están interesadas en que esto salga rápido. Permite ejecutar proyectos de inversión pública con financiamiento del sector privado, es decir, durante la ejecución de la obra, la entidad pública no desembolsa un solo sol para el proyecto, solo financia la empresa privada, y te permite adelantar el uso de estos recursos financieros, como les había dicho, es como comprar algo con tarjeta de crédito para las entidades públicas. Lo terminan pagando, ¿sí? Sin intereses en el próximo año, digamos, ¿no? Para la empresa privada, asocia la imagen, o sea, tiene un beneficio de imagen altísimo porque asocia la imagen de las compañías con obras de impacto social. Además, digamos, es un catalizador de responsabilidad social para las compañías, mejora su relacionamiento con las personas ven en qué que una empresa está invirtiendo realmente a través de este mecanismo en las zonas de influencia. Digamos, para la empresa privada es, digamos, pagarle a la SUNAT el impuesto a la renta es más sencillo muchas veces, pero en este caso tú sabes que el dinero de tus impuestos está yendo a una obra en específico que va a generar X beneficios a la comunidad y eso, digamos, es un beneficio para la empresa privada. Y acelera obras que podrían elevar la competitividad local, digamos, muchas veces se hacen algunas vías que digamos, son muy usadas para el transporte de mercancías, por las comunidades. Digamos, una obra siempre genera impacto positivo digamos, en el comercio local, ¿no? De todas maneras. Es un motor de economía 100%. Y para la sociedad, obviamente, pues, tener una obra de calidad
donde una empresa se ha preocupado por hacerla bien, es un beneficio este, altamente medible y además la misma obra genera empleo en su etapa de construcción, e incluso en las etapas de operación y mantenimiento, ¿no? Una obra es un motor de economía tremendo, ¿no? Brevemente, un resumen de lo que es el marco normativo de la ley, es la ley 29230 que nace en 2008, ya tiene sus años el mecanismo, y a lo largo de los años ha tenido ciertas modificaciones para mejorarlo. De hecho, pueden ver en esta pantalla la cantidad de cambios que ha tenido, siempre para mejor hasta ahora, es lo que les podría comentar. Eh, 2008, 2009, 2010, casi todos los años la norma está en constante modificación y mejora. La que está vigente ahorita es la del 2023, donde sale los últimos cambios. En el 2022 se publica un texto único ordenado, donde sale el reglamento y la ley ya compilada. Pero nada, o sea, de hecho, todo es perfectible, siempre las cosas se pueden hacer mejor, así que es buenísimo que el mecanismo siempre se esté actualizando. Y finalmente, algo que vamos a ver también, además de desarrollar todos los procesos y cosas que hay en el mecanismo, vamos a hablar mucho de experiencias, lecciones aprendidas, cosas que han pasado en el mecanismo. Yo lo he llamado en esta lámina casos de éxito, pero se han hecho proyectos tremendos a lo largo de estos años. Puente Chilina, una obra de más de 200 millones de soles que se hizo en Arequipa, es uno de los puentes más largos del país, proyectazo en el que estuvo metido Interbank con algunas otras empresas de la zona. Los colegios de alto rendimiento se han ejecutado bajo este mecanismo. Ahí ven una foto el que está en Piura, que es digamos, eh, un colegio tremendo. El Hospital de Yata en Huánuco, que es un proyecto que a mí me gusta por la arquitectura que tiene, en un terreno accidentado, bastante, bastante bonito. Es un proyecto de más de 200 millones de soles. Templo de Luren, también un caso de éxito de un proyecto que se hizo en el 2018, me parece. Eh, Templo de Luren, en el terremoto de Ica del 2007, se cayó, se perdió toda la infraestructura y esta se restituyó replicando exactamente las características de arquitectura del templo original, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poco de lecciones aprendidas y cosas que se han vivido en el mecanismo, que muchas veces han generado cambios en la norma también para que sea perfectible. Y eso, digamos, en líneas generales es un poco lo que puedo contarles, así como marco general de lo que trata, de lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. No sé si alguien tiene alguna consulta referente a lo que vamos a conversar o al tema, al proyecto en general, ¿no? A ver.